Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Josué, el guerrero del Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, el Señor dijo a Josué, hijo de Num y colaborador de Moisés: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ponte en camino y cruza el Jordán con todo este pueblo, hacia la tierra que yo doy a los israelitas. Les doy todos los lugares que pisen, como dije a Moisés. El territorio de ustedes abarcará desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, todo el país de los hititas, hasta el mar Mediterráneo al oeste. Nadie podrá resistir ante ti mientras vivas. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valeroso, porque tú entregarás a tu pueblo en posesión la tierra que juré dar a sus antepasados. Sé pues fuerte y valeroso, para cumplir fielmente todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. No te desvíes de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, y triunfarás en todo lo que emprendas. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te he mandado que seas fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Moisés murió en el monte Nebo, después de haber contemplado la tierra prometida, pero sin haber podido entrar en ella. Su misión terminó allí. Otro debía completarla,
como sucede frecuentemente en la historia de los hombres. El escogido por Dios para conquistar la tierra prometida fue Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló el Señor a Josué, hijo de Nun, colaborador de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Álzate pues, levántate ya, y pasa el Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. La tarea que el Señor le confía a Josué es muy ardua y difícil: introducir a este pueblo para posesionarse de la tierra que el Señor había jurado dar a sus padres. Pero el Señor Dios alienta a Josué con estas palabras: Yo seré contigo, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Esta es la garantía y la confianza que tenemos todos en el desempeño de nuestra misión y de nuestra propia vocación personal. No vamos solos, el Señor está siempre con nosotros. Estas palabras de Yahvé en el Antiguo Testamento nos hacen recordar las mismas palabras de Jesús en el Evangelio, cuando dirigiéndose a los apóstoles les dice: ánimo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor le pide una sola cosa a Josué: no te apartes de mi palabra, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que triunfes en todas tus empresas. El éxito de Josué depende de la fidelidad a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es luz. Lámpara es tu palabra, Señor, es luz en mi camino. La palabra de Dios es un cimiento sólido, inquebrantable. La palabra de Dios es el fundamento de todo cristiano, de todo líder, de todo guía. Pues la palabra de Dios debe ser la lámpara siempre encendida en nuestras vidas. Debe ser ese baluarte fuerte e inquebrantable. El Señor espera de Josué. Espera que la palabra sea el fundamento de su vida. El Señor invita a Josué a estar fielmente adherido a su palabra, porque de ella depende el éxito de todo lo que él emprenda. Y la misión que ahora le confía el Señor a Josué, su siervo, es difícil. Han llegado a las puertas de la tierra prometida, pero esa tierra está ocupada por otros pueblos. La tierra no estaba deshabitada, de modo que hay que conquistarla. Por eso el Señor le insiste: permanece fiel a mi palabra, de lo contrario fracasarás en todas tus empresas. ¿Cuántas veces nosotros se nos han venido abajo nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros ideales, ilusiones en esta vida? ¿Por qué? Porque no estamos cimentando bien, no estamos construyendo sobre la roca firme de la palabra de Dios. La palabra es un baluarte, es una roca firme, y el Señor asegura el éxito para todos aquellos que confían en su palabra, al igual que Josué. Pues la palabra de Dios es la única que puede traer paz a nuestro corazón y a nuestra alma en medio de la misión, por más difícil que sea. En el Salmo 119, el Señor dice: mucha paz tienen los que aman mi palabra, y no hay para ellos tropiezo alguno. Por eso el Señor le insiste tanto a Josué: no te desvíes, no te apartes de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que triunfes en todas tus empresas, en todo lo que tú emprendas en esta vida. Esta es la norma de oro que el Señor da a Josué: conservar siempre el equilibrio, estar siempre en el justo medio y evitar los extremos y las exageraciones. El Señor, eso es lo que le pide a Josué. Quiere asegurar sus triunfos, y tan es así que Josué, en todas sus empresas, en todas sus correrías, tuvo el éxito que
que el Señor le había asegurado. En el Salmo 1 encontramos esta misma invitación, ya que Josué debe parecerse al personaje o al hombre del que se describe en el Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, es decir, en la palabra de Dios, meditándola día y noche. El hombre que medita la palabra, que la tiene en su corazón, que la encarna y luego la comparte con sus hermanos, es como un árbol plantado junto al río. Da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan, y todo lo que hace le sale bien. Ahí está. Si queremos que todas las cosas nos salgan bien, que todo lo que emprendamos tengamos el éxito asegurado que el Señor nos promete en su palabra, tenemos que cumplir un requisito, una tarea con toda fidelidad: no apartarnos de la palabra ni a derecha ni a izquierda. De este mismo modo, el apóstol San Pablo exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, y le escribe así en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 14 y siguientes: Tú, por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quienes lo has aprendido, y que desde la infancia conoces las sagradas escrituras, que te enseñarán el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien, esté preparado para toda obra buena. De modo que el Señor nos invita en su palabra a estar siempre adheridos a Él mediante su palabra divina y en todo lo que emprendamos. Si tenemos a la palabra de Dios como el cimiento de nuestra vida, seremos inquebrantables. Pero el Señor le sigue insistiendo en su vocación. Nada te asuste, nada temas, porque Yahvé tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Así es como el Señor está alentando a su nuevo líder, aquel que conquistará la tierra prometida. Por difícil que sea la misión que el Señor nos confíe, no debemos dejarnos dominar por el miedo. Si no hemos intrigado ni buscado un puesto de responsabilidad, sino que lo hemos aceptado por obediencia, debemos confiar también nosotros en la ayuda de Dios y en el aliento que nos dará siempre con su compañía. Pero Josué es un líder ejemplar, es un líder para otros líderes que continúan fielmente la obra de sus predecesores. Inmediatamente después de recibir la misión que el Señor le confía, reúne a los oficiales y les ordena prepararse, porque dentro de 3 días pasarán el río Jordán. No cambia los planes de Moisés, al contrario, los completa y realiza con toda fidelidad la misión que ahora el Señor le ha confiado. Ante todo, Josué es un hombre de escucha de la palabra de Dios, que la medita y la vive en su corazón. El primer paso para la conquista de la tierra prometida será la ciudad de Jericó. Ese es el objetivo militar. Pero ¿por qué Jericó? Si era la ciudad amurallada. Se dice que tenía una doble muralla, y las murallas eran de una altura de 10 metros y un espesor de 5 metros. Imagínate, para echar abajo esas murallas. Jericó parecía la ciudad inconquistable, una ciudad fuertemente amurallada. Además, contaba con un gran ejército.
que estaba preparado y listo para entrar en batalla con los israelitas. ¿Por qué el Señor decide empezar un objetivo militar siendo el más difícil, Jericó? ¿Por qué no empezar por lo más fácil? ¿Por qué no ir conquistando los pueblos más pequeños? Así, ir agarrando confianza y territorio y después enfrentar los pueblos más numerosos y más difíciles. Esos no son los planes de Dios. El Señor nos lleva a enfrentar los retos más difíciles desde un principio, para que confiemos en Él y en su palabra y nos demos cuenta que el triunfo y la conquista no dependen de nosotros, sino de Él, de nuestro abandono y de nuestra confianza en sus manos y en el poder de sus promesas escritas en su palabra. Además, Jericó era el centro de Israel, de la tierra prometida. ¿Qué significa eso? Que la estrategia que está ahora siguiendo Josué es dividir el país atacando por el centro. Si ellos logran conquistar Jericó, que así será, entonces tomarán el centro del país. Una vez establecidos, ellos van a impedir que los del norte y los del sur se unan para que les hagan un frente, de modo que la estrategia de Josué, que el Señor le ha dictado en su corazón, es divide y vencerás. De modo que Josué entra dividiendo la tierra prometida para colocarse justo en el centro y empezar a conquistar hacia el norte y hacia el sur e ir purificándola en todas direcciones. El capítulo 6 del libro de Josué nos habla de esta maravillosa conquista. Escuchemos lo que dice el texto. Jericó estaba fuertemente custodiada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba en ella. El Señor dijo a Josué: mira, te he entregado Jericó y su rey. Todos los soldados darán una vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca de la alianza. El 7º día darán 7 vueltas y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo dará un fuerte grito de guerra. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo la asaltará, cada uno desde su puesto. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas delante de ella. Y al pueblo le dijo: vayan y den la vuelta a la ciudad, que los que llevan armas vayan ante el arca del Señor. Cuando Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas ante el arca del Señor se pusieron en marcha tocando las trompetas. El arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos. Los que iban armados precedían a los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia seguía al arca. Durante la marcha se tocaban las trompetas. Josué había dado al pueblo esta orden: no griten ni hablen nada hasta el día que les ordene dar el grito de guerra. Entonces gritarán. El arca del Señor dio una vuelta alrededor de la ciudad, y todos regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó temprano, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes con las 7 trompetas iban delante del arca del Señor, tocándolas durante la marcha. Los que iban armados iban delante, y la retaguardia seguía al arca del Señor, marchando al son de las trompetas. El 2º día dieron también una vuelta a la ciudad y regresaron al campamento, y así durante 6 días. Imagínate, qué estrategia tan rara, tan ridícula. ¿Cómo debió verse el ejército de Dios marchando como soldaditos? Parecía un desfile. Allá arriba, sobre las dobles murallas, los soldados de Jericó prestos, preparados con sus lanzas, sus arqueros, para atacar. Pero gran sorpresa, de pronto empiezan a escuchar trompetas y viene un pueblo marchando, sus soldados, sus sacerdotes, que tocan las trompetas y dan una vuelta y se regresan. Imagínate, los de Jericó
Debieron haber pensado, nos tuvieron miedo, les impusieron nuestras murallas, se rajaron, se fueron para atrás, es nuestra la victoria, no podrán con nosotros. Ellos confiaban en el poder de sus murallas y de sus armas. No así los israelitas. Ellos tenían puesta su confianza en la fe y en el poder del Señor. De modo que la estrategia se repite al siguiente día. Cuando vieron que venían, han de haber dicho los de Jericó: un momento, ahora sí vienen, ya se han decidido, todos en guardia. Pero qué intrigante, empezó a convertirse todo esto para los de Jericó, al ver que el segundo día se repite exactamente igual la marcha y se vuelven. ¿Qué debieron haber pensado? ¿Qué se traen estos? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué solamente tocan trompetas y dan una vuelta a nuestra ciudad a gran distancia para que nuestros arqueros no los puedan herir y luego se van? ¿Acaso nos estarán tanteando? ¿Acaso nos quieren confundir? ¿Nos quieren hacer una guerra psicológica? ¿O de qué se trata esto? Y los israelitas se fueron al campamento. Al tercer día, lo mismo. Al cuarto día, lo mismo. Al quinto, lo mismo. Al sexto día, lo mismo. Imagínate los de Jericó cómo se sentían. Bueno, ¿qué es esto? ¿Un espectáculo? ¿Acaso será un desfile? ¿De qué se trata? Imagínate cómo se encontraba confundido, atemorizado. No entendía la estrategia el rey de Jericó. ¿Cuál es su plan? ¿Cuándo van a atacar? ¿Por qué no cesan de tocar sus trompetas? ¿Qué es eso que llevan delante de ellos? ¿Qué es esa arca que brilla? ¿Qué es lo que traen? ¿De qué manera van a hacer la guerra? ¿Cómo pelean estos hombres? No dice nada, no hace nada, parecen mudos, solamente escuchamos el sonido de las trompetas y ya estamos hartos, pues hace 6 días que nos circundan dando una vuelta y regresan a su campamento. Pero cuando llegó el séptimo día, las cosas cambiaron. El séptimo día se levantaron de madrugada y dieron 7 vueltas a la ciudad con el mismo ritual. Imagínate, dieron 7 vueltas el séptimo día. Cuando vieron venir a los israelitas con el mismo proceder, seguramente los de Jericó estaban ya enfadados. Otra vez viene la misma cantaleta, la misma rutina. ¿Cuándo atacan? ¿Qué pasa con estos? Pero se extrañaron cuando vieron que empezaban a dar una segunda vuelta. Un momento, están dando una segunda vuelta. A lo mejor ahora sí se disponen a atacar. Todos a sus puestos, prepárense. Y terminan de dar la segunda vuelta y empiezan una tercera vuelta. ¿Qué pasa? Ahora van a dar una tercera vuelta y completan la tercera vuelta y empiezan la cuarta y la quinta y la sexta. Yo creo que los pobres de Jericó ya estaban mareados. Estaban confundidos, tenían náuseas. Bueno, ¿qué son tantas volteretas? ¿De qué forma van a atacar? ¿Qué se traen estos? Yo creo que los israelitas alrededor de Jericó ya tenían un surco de tantas vueltas que daban, pero están desconcertados. Es una guerra psicológica. No saben de qué manera van a atacar, pero los israelitas con toda fidelidad están aguardando la orden de su líder. No pueden gritar ni lanzar aquel grito de fe, de guerra, que les asegurará la victoria. Están esperando, están aguardando a aquel líder de la orden, y ese será Josué. Cuando dieron la séptima vuelta, dice la palabra de Dios, a la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué dijo al pueblo: den el grito de guerra, porque el Señor les entrega la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada al exterminio en honor del Señor. No se apropien de nada, les dijo Josué, de nada de lo consagrado al Señor, pues si se dejan llevar por la avaricia y se apropian de algo, atraerán la maldición sobre el campamento de Israel. Vendrá sobre él la desgracia. Cuando sonaron las trompetas, cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas y la orden de Josué, lanzó un grito de guerra y las murallas de la ciudad se derrumbaron. Entonces el pueblo asaltó la ciudad, cada uno desde su puesto, y se apoderaron de ella. ¡Qué forma! ¡Qué estrategia!
qué forma de conquistar una ciudad. Claramente podemos observar cómo el triunfo no es de los israelitas, sino del Señor. Pero el Señor no puede hacer las cosas solo. Él necesita de colaboradores. Él necesita de nuestro apoyo. Él necesita de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad. Y los israelitas, junto con Josué, lo hicieron muy bien. Por eso el Señor les ha puesto en sus manos a Jericó y su rey. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 30, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Así es, cayeron, triunfaron. Su primer objetivo militar fue un éxito total, porque el Señor ya se lo había asegurado a Josué: no te apartes de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y aquí está el primer éxito militar de Josué y del pueblo, que han vencido y han salido victoriosos. Pero sigamos reflexionando. Esta primera victoria milagrosa que el Señor concedió a los israelitas debió haber sido un momento eufórico, de gran fe, de gran alabanza, de júbilo y regocijo para todo Israel. Pero ese júbilo, ese regocijo pronto se convirtió en amargura. Porque el siguiente objetivo militar era una pequeña ciudad llamada Ai, que ni siquiera estaba amurallada, tenía poca población y un ejército realmente débil. Cuando Josué envía espías y les dice: observen y circunden el siguiente objetivo militar para armar una estrategia. Cuando los espías regresan, le dicen: mira, Josué, hemos encontrado una ciudad fácil. No es necesario que vaya todo el pueblo, ni que se desgaste todo el ejército. Con unos 3,000 soldados que vayamos será suficiente. Y a Josué le pareció bien, pues el Señor les había asegurado la victoria. Cuando fueron los 3,000 de Josué a conquistar la ciudad de Ai, perecieron. Fueron derrotados, murieron 36 soldados y al resto los hicieron correr, los persiguieron y los humillaron. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué se les olvidó? ¿O acaso quebrantaron algún precepto del Señor? Cuando esta tragedia llegó a oídos del líder Josué, se rasgó su vestidura y empezó a orar: Señor, ¿qué ha pasado? ¿En qué fallamos? Tú nos habías asegurado la victoria y ahora hemos sido ridiculizados. Hemos sido derrotados por un pueblo débil, por un pueblo insignificante. ¿Qué sucedió? Los demás pueblos se darán cuenta y entonces se unirán y nos harán un frente y seremos derrotados. Pero el Señor le dice: levántate, deja de estar ahí lamentándote, porque el pecado se ha apoderado del campamento israelita. Date cuenta de la gravedad del pecado. El Señor le dice: el pecado se infiltró, alguien tomó de lo consagrado al exterminio, alguien desobedeció tu orden. Tú fuiste claro y les dijiste: no se apropien de nada consagrado al exterminio, pues si se dejan llevar por la avaricia y se apropian de algo, atraerán la maldición sobre el campamento de Israel y vendrá sobre él la desgracia. Un soldado llamado Acán, cuando conquistan Jericó y entró a una de las habitaciones, encontró una barra de oro y un manto de púrpura traído de Babilonia. Le gustó. Vencido por el pecado de avaricia, desobedeciendo la orden de Yahvé y de Josué, se lo robó, lo enterró debajo de su casa de campaña y dijo: nadie se dio cuenta, nadie me vio y no va a pasar nada. Pero sí sucedió. Sucedió una terrible desgracia. Por el pecado de un solo hombre, atrajo la maldición al campamento, tal como Yahvé se los había advertido. Acán, el soldado pecador, atrajo la desgracia, y por culpa de él, por su desobediencia y su pecado de avaricia, murieron 36 soldados. Entonces el Señor manda pasar revista a Josué hasta que caiga la señal sobre aquel que llevó a la ruina al campamento. Cuando está frente a Acán, el Espíritu del Señor le revela a Josué y le dice: este es,
interrogarle. Entonces Acán confiesa su pecado. Así es, yo soy el culpable. Yo tomé de lo consagrado al exterminio, dejándome llevar por la avaricia, y ahora he traído la ruina al campamento. ¡Qué hermosa lección! Es una invitación a no dejarnos llevar nunca por la avaricia, que el pecado no reine más entre vosotros, porque el pecado nos afecta, no solamente a ti, sino a mí y a todos los que nos rodean. ¿Cuántas familias se han destruido por el pecado de uno solo? ¿Cuántos matrimonios se están divorciando? ¿Cuántos jóvenes están cayendo en las drogas? ¿Cuántas naciones se han venido abajo por el pecado de unos cuantos? Démonos cuenta que el pecado es un cáncer que corroe y contamina a la sociedad, contamina a cualquier parte donde el pecado prospera y reina en el corazón de los hombres. El Señor nos invita a llevar una vida de pureza, de santidad y alejados de todo pecado, para que su amor y su palabra reinen entre nosotros y el éxito de todas nuestras empresas y correrías apostólicas esté asegurado en las manos de Dios.